Nuevamente bienvenidos y vamos a la palabra. ¿Qué les parece? Hoy quiero compartir con ustedes cómo Jesús nos fortalece, nos ayuda y nos da paz. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen situaciones difíciles? Bueno, en eso, ahí el Señor nos fortalece, nos ayuda y nos da paz. Y le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 46, por favor. Salmo 46. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de situaciones que de alguna manera vemos alrededor del mundo, pero de situaciones que pueden llegar a un punto mucho más catastrófico, mucho más atribulante, valga la expresión, que nos pudiera atemorizar o dar miedo. Pero el saber, conocer que Dios es el que nos ampara, el que nos cubre, el que nos fortalece y nos da paz, por tanto podemos decir, como dijo el escritor de Hebreos, si el Señor es mi ayudador, podremos decir confiadamente que estamos en paz. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mira, generalmente se considera que el trasfondo de este salmo fue la liberación de Jerusalén milagrosamente por Dios, cuando el rey Sennacherib de Asiria sitió a la ciudad de Jerusalén. A él se le conocía por el lobo asirio, por su ferocidad y salvajismo. ¿Han visto los lobos cuando atacan a una presa? Son muy feroces, persistentes y son impresionantes cuando los ves. Y el contexto de este salmo es ese tiempo de gran angustia y temor para el pueblo de Dios. Ahora, muchos pensamos que como somos hijos de Dios no pasaremos por tribulaciones o situaciones difíciles, pero el Señor no nos prometió que pasaríamos como por una avenida llena de flores en esta vida. La Escritura dice que en el mundo tendremos algunas aflicciones, pero el Señor está con nosotros y Él ha vencido a este sistema, a este mundo. Hace un poco tiempo sucedió uno de los terremotos más fuertes en nuestra época contemporánea, en el norte del continente asiático, en Rusia, y generó una gran expectación en todo el mundo sobre los efectos que esto podría traer. Pero como dijo el Señor Jesús en Mateo 24 y 25, hablando del fin de los tiempos, que sería principio de dolores. Así que si tú te quieres quedar por unos 200 años aquí, pues a ver que estamos en el principio de dolores, hermanos. Pero
Fíjate lo que dice Isaías capítulo 36, hablando del contexto de este salmo, donde el salmista dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes sean trasladados al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice Isaías 36 que en el año 14 del rey Ezequías, ¿cuántos ubican al rey Ezequías? Es uno de los reyes que ubicamos en el sentido de que el Señor le mandó decir con el profeta Isaías: arregla tu casa porque vas a morir. ¿Se acuerdan? Y a veces lo ubicamos solo en ese hecho, pero es este mismo rey Ezequías que estaba reinando en Jerusalén, y pues muchos dicen, pues ser el rey es lo mejor. Bueno, ¿cuántos saben que todos tenemos problemas de diferentes niveles? Él, al ser el rey, tenía un problema que su decisión o resolución iba a afectar o a bendecir a toda una ciudad, una nación. Y entonces el rey Ezequías, al tener 14 años de reinar, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó, las venció. Cada una de las ciudades fue conquistándola. Era un rey que arrasaba. Ya el reino del norte, lo que era Israel, había sido arrasado y llevado cautivo. Y aquí estaba en ese proceso de seguir su conquista y dominando toda esa región. Entonces tomó varias ciudades de Judá y le quedaba pendiente Jerusalén. Y entonces el rey Sennacherib mandó a uno de sus siervos, de sus generales más feroces también, al Rabsacés, con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salieron unos enviados del rey Ezequías, pues para ver cuál era la petición del rey Sennacherib a través del Rabsacés. Y empezó este hombre a intimidar a los siervos de Ezequías, a decirles que en qué confiaban al no rendirse. Lo que esperaba Sennacherib era que cuando llegara el ejército, después de las noticias que tuvo de cómo habían sido tomadas todas las otras ciudades fortificadas, pues se rindiera inmediatamente. Y empieza este hombre a decirles en quién confían. Fíjate, el versículo 4, les dijo el Rabsacés: digan ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en qué te apoyas? El rey de Sennacherib pensaba que Ezequías iba a confiar en el rey de Egipto para que pedirle ayuda y que viniera y le ayudara a combatir a Sennacherib. Pero ¿cuántos saben que nosotros como creyentes confiamos en el Todopoderoso, hermanos? Pero bueno, el mundo piensa que echamos mano de algunas influencias, recursos, amistades, etcétera. Y digo, es bueno tenerlas. Si tienes amistades,
alguien que pueda ayudarte en algunas cosas, pero nosotros en primera instancia confiamos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Y entonces le dice, ¿por qué estás confiando en este Rey? Versículo 6. He aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto, en el cual si alguien se apoya se le entrará por la mano y la atravesará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para con todos los que en él confían. O sea, te va a dañar más bien a ti. Mejor ríndete. Y versículo 7, y si me dicen, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías? Y dijo a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraremos. Ahora pues yo te ruego que des rehenes al rey de Asiria, mi señor, y yo te daré 2000 caballos si es que tienes quien los monte. O sea, estaba intimidando. ¿Cuántos han sentido intimidación en su vida y en general en todo lo que vemos? Y sucede por allí en una carretera, en una autopista, que hay algún movimiento y queman un vehículo. Todo eso es intimidación. Y los medios contribuyen, los medios de comunicación, formales o informales, a que esa intimidación llegue de una manera que estremece a muchos de nuestros hermanos también. Entonces, seguía intimidando este siervo de Sennacherib a los siervos del rey Ezequías. Y ellos le dicen, bueno, déjanos ir a hablar con nuestro rey, pero no hables en hebreo, háblanos en arameo, para que el pueblo no escuche. ¿Y qué hizo el Rabasés? Les habló en la lengua que entendían en Jerusalén. Y todo el pueblo escuchó sus amenazas. Y ellos no querían que el pueblo escuchara. Pero también, ¿quién estaba escuchando todo esto? Diga, Dios. Dios. Él escucha cuando nos intimidan, cuando sucede cualquier cosa, nos traen malas noticias, etcétera. Él también escucha, porque su oído y su mirada se pasea por toda la tierra, hermanos, para mostrar su favor a aquellos que le honran y que le temen. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos estaban ahí, van con Ezequías, capítulo 37. Dice que cuando el rey Ezequías oyó esto, o sea, todas las amenazas, ofensas a Dios, porque se dirigió a Dios, no confíen en Jehová. Él no puede ayudarlos. Ninguno de los dioses de los otros pueblos pudieron ayudarles. Y yo digo, sí es cierto, porque solo hay uno que es Dios, y es Jehová, el Dios Todopoderoso. Entonces, efectivamente, los otros dioses no podían ayudarlos. Y Ezequías oyó esto que estaban diciendo y rasgó sus vestidos, y cubierto de cilicio vino ¿a dónde? A la casa del Señor. ¿A dónde debemos acudir nosotros cuando vienen todos estos temores, intimidaciones, presiones, etcétera, enfermedades, tantas situaciones que hoy en día vemos? Hay que ir ¿a dónde? Delante del Señor, hermanos. Ahora, como cristianos, el escritor de Hebreos dice que tenemos entrada hasta el lugar santísimo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que vayamos delante del Señor. Eso hizo Ezequías. En ese punto estaba el templo ahí estaba el arca del pacto, y él fue al templo, a la casa de Jehová, y además
dijo: yo voy a acudir también con el siervo del Señor, que era el profeta Isaías en ese momento. Versículo 3. Y así ha dicho Ezequías, le dijeron a Isaías sus siervos que fueron con Isaías: día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. O sea, hablaba en forma figurada de una mujer cuando va a dar a luz. ¿Qué le piden los doctores que haga? Que haga fuerza, ¿no? Que ayude para que nazca ese bebé. Pues aquí las hermanas saben, yo lo he visto, también estuve al lado de mi esposa cuando nacían mis hijos. Pero dice, está a punto de nacer los hijos y la que va a dar a luz no tiene fuerza. Era una situación complicada porque si no ayudaba la mujer podía morir el bebé y morir también la mamá. Aquí era una figura de cómo estaba Jerusalén siendo agredido, amenazado por Sennacherib y no tenían fuerzas. Humanamente hablando, no podían hacerle frente. Pero lo que es imposible para nosotros, para el Señor no es imposible. Versículo 4. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabasés. ¿Cuántos saben que él ya las había escuchado? Al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues ahora oración tú por el remanente que aún ha quedado. Ya era un remanente pequeño. Pero ¿cuántos saben que Dios salva con pocos o con muchos? Él no tiene problema. ¿Se acuerdan de Gedeón? De un gran ejército para defender al pueblo de Israel, ¿le dejó cuántos? 300 hombres. Y con 300 hombres les dio una gran victoria. Así que, ¿por qué Dios no tiene problema aunque fueran 30 o 3 o 1? Porque Él es suficiente y Él gobierna sobre todo y sobre todos, hermanos. Entonces, le dicen, ora para que Dios obre a nuestro favor. ¿En cuál me quedé? El 4. Versículo 5. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. ¿Había escuchado, sí o no? Okay. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. ¿Qué hace el Señor? Nos defiende, hermanos. Así que Dios le estaba diciendo a Ezequías: ten paz, está tranquilo, yo tengo cuidado de ustedes. ¿Qué nos dice el Señor hoy en día también? Ten paz, está tranquilo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y obviamente el rey de Asiria pues no sabía lo que estaba pasando, y él tuvo que ir y pelear contra otro rey, y después sigue amenazando al pueblo de
de Judá y de Jerusalén en específico, y le manda unas cartas muy amenazantes al rey Ezequías. Y fíjate lo que hace Ezequías, versículo 14. Tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores de Sennacherib y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de ¿quién? Del Señor, hermanos. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. O sea, era real el asunto, no era algo ficticio. Tú has visto todo lo que han hecho, pero ve lo que están diciendo, blasfemando incluso tu nombre. Y el Señor estaba esperando para ver cómo estaba el corazón de Ezequías y de los demás siervos suyos. Pero ¿qué estaba haciendo Ezequías? Lo correcto. ¿Yendo delante de quién? Del único que podía librarlo, el Dios Todopoderoso. Y le llevó su queja y le llevó sus inquietudes y le dijo: ya oíste cómo hablan de mí, cómo dicen incluso de ti. Bueno, el Señor envió un mensajero que le dijera al rey de Asiria: vienen los etíopes a atacarte. Y entonces él, ante esa amenaza, el ejército etíope era impresionante también. En una ocasión habían venido con 1,000,000 de soldados, muchos carros, muchos caballos contra Jerusalén. Entonces, cuando escuchó esto, él se detuvo un poquito, pero todavía manda a decirles: no creas que por esto te vas a escapar. ¿Cuántos saben que así es el enemigo? Mira, el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Muchas veces quiere robarnos la paz y la tranquilidad y la seguridad. Quiere robarnos, mira, a Adán y Eva, ¿qué le robó? Le robó su relación con Dios, porque los hizo caer en desobediencia contra Dios. El enemigo es terrible, siempre roba el gozo, la tranquilidad, la paz, la confianza, y si puede, llega a destruir y hasta matar. Pero Jesús dijo: yo he venido para darles vida y vida en abundancia. O sea, la vida en abundancia es una vida donde hay paz y seguridad, donde hay confianza, donde podemos vivir tranquilos. Dígale al de al lado: tranquilo, tranquila. Y vuelven a consultar al profeta Isaías, versículo 33. Dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará a esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Versículo 36, fíjate. Y salió el ángel de Jehová
y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. O sea, ellos ni siquiera levantaron espada, ni arco, ni nada. ¿Quién los defendió? El Señor, hermanos. Envió al ángel de Jehová y dice que hubo una mortandad de 185,000 personas en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. ¿A dónde fue Jonás? A Nínive, era una gran ciudad. Dice, y aconteció que mientras adoraba, o sea, Sennacherib, en el templo de Nisroch, su Dios, que no es Dios. ¿Quién es el único Dios? El Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Mientras adoraba a su Dios, sus hijos Adramelech y Saracer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón, su hijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios libra con espada, con ejército, pero muchas veces libra sin ejército y sin espada. Ese es nuestro Dios, hermanos, porque Él es el soberano de toda su creación. Y Él actúa a veces de una manera, a veces de otra manera. El problema es de que a veces decimos, ¿por qué Dios a fulano le ayudó en esto y a mí no? Te está ayudando de otra manera. Pero a veces queremos que todo sea igual. ¿Cuántos saben que Dios no actúa igual con todos? ¿Qué hizo con un ciego? A un ciego dice que escupió, hizo un poquito de lodo, se lo puso en los ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. A otro nada más le dijo, recibe la vista, y le dio la vista. Porque Dios no podemos ponerlo como en un patrón, solo así actúa Dios. Dios es soberano, hermanos, y Él hace las cosas como Él cree que es lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. Así que, ¿cómo estaba el pueblo de Jerusalén? Atemorizado, asustado, temblando. Y el Señor les dijo, no se asusten. Mira, aunque veas que los montes se mueven, que el agua... ¿Han visto ahora que ha llovido de una manera especial? He visto deslizamientos de tierra, inundaciones, ríos que tenían años que no bajaban, bramando literalmente sus aguas, con las rocas golpeándose una con otra. Y vemos cosas que en lo natural dices, ¿quién puede con esto? Bueno, Dios puede con cualquier cosa de esas también. Así que no temas. En aquel tiempo el pueblo era muy consciente de la presencia de Dios en una forma muy especial. Por eso el rey Ezequías, ¿a dónde fue? Al templo. Porque sabía que la presencia de Dios se manifestaba ahí en ese lugar de adoración. ¿Qué dice la Escritura de nuestro Señor Jesucristo? Que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué prometió el Señor antes de partir? Yo estoy con ustedes todos los días. Mateo capítulo 1, después tú lo lees, está la genealogía de Jesús, de dónde venía para ubicarlo como descendiente de David, y después viene el relato del nacimiento de Jesús y cómo José quería, cuando se dio cuenta de que María estaba embarazada y que no era su hijo, que quiso dejarla sin que nadie se diera cuenta. Pero
el Señor envió al ángel y le dijo, no temas tomar a tu mujer. A veces tenemos temores también de eso, de que digan, ay, mira, de todos modos la tomó y no es su hijo. ¿Qué dirán? ¿Cuánto le tienen temor al qué dirán? No, debemos tener temor a qué dirá Dios de nosotros, hermanos. Los demás pueden decir 10,000 cosas. Ahora, si lo que dicen es malo y es cierto, entonces sí, hay que poner atención y cambiar, ¿no crees? Pero José, el Señor le dijo, ten paz, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la peor situación? El que te ataque Sennacherib y solamente sea una agresión física, o perder tu alma, que los pecados lleven a alguien al infierno. Eso es lo peor que puede haber, hermanos. Y entonces el ángel le dice, lo que está sucediendo es para que se cumpla la profecía de Isaías, precisamente capítulo 7, versículo 14, donde el Señor les dijo, yo les voy a dar señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios realmente está con nosotros? Mira, podemos caer en la trampa de solo tener el entendimiento intelectual de que Dios tiene cuidado de nosotros, que es real su presencia con nosotros, que lo que Él prometió lo cumple. Pero solo aquí, cuando viene la sacudida, el temor, el terremoto, la inundación, el volcán explotando de tantas situaciones difíciles, nos olvidamos de esta gran promesa, hermanos. ¿Cuántos creen verdaderamente que Él está con nosotros? ¿Han visto su mano en nuestras vidas? Yo en eso descanso, hermanos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que ahí confiamos. De tal manera nos amó que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario para limpiarnos de todo pecado, hermanos, y que podamos estar con Él por toda la eternidad. Así que el salmista, después de esta experiencia, imagina lo peor que pudiera suceder. Supongamos que la tierra misma empezara a explotar con volcanes por todos lados, que empezara todo a deshacerse. ¿Se han visto cómo es un volcán cuando avienta la lava? Que la roca más dura se hace líquida. Supongamos que un terremoto violento lanzara los montes al corazón del mar, como creo que sucedió algo de eso en esta isla rusa, que se movió de alguna manera con este movimiento telúrico, o que una inundación de aguas viniera bramando contra nosotros y los montes temblaran y todo se moviera, se deslizara. O pensemos también en los montes como el símbolo de imperios o ciudades, y las aguas como las naciones, que se empiezan a mover y a descomponer, como estamos viendo que se están descomponiendo. ¿Cuántos ven que las naciones están en grave situación? Que las ciudades, las familias, la sociedad está en grande dificultad, se está desintegrando los fundamentos de la sociedad como tal. Los reinos unos contra otros, y empiezan a perder su preeminencia o su poder, como muchos pensaban que nunca acabaría.
¿Cuántos saben que todo aquí es pasajero? La gloria de los hombres es como la flor del campo, que hoy es y mañana ya no es. Pero a veces pensamos que es para siempre. ¿Cuántos tuvieron 30 años o 25 años? Levante su mano. Miren, la mayoría los tuvimos. Hay algunos que ahí están. Pero ¿cómo nos sentíamos cuando teníamos 25, 30 años? Yo puedo con lo que sea que se me ponga enfrente. Ahora, eso sentíamos, pero ¿podremos con lo que se te ponga enfrente? Simplemente una ola de 4 o 5 metros se te pone enfrente y ¿qué haces? ¿Yo la detengo? No. Te da una, pero buena. Entonces, vemos la desintegración en todos los sectores a nuestro alrededor, en todo el mundo, hermanos. Pero Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en los temores, en las angustias, en los ríos que vienen contra nosotros y dan con ímpetu contra nosotros. Pero estamos fundados sobre la roca y nos puede sacudir, nos puede mover, nos puede zarandear un poquito, pero no caeremos, hermanos. Mantengámonos firmes en Jesús y en su palabra, hermanos. Hoy en día vemos la confusión política, económica, social y los males creciendo con una intensidad impresionante. Pero Dios sigue diciendo: yo soy tu amparo y tu auxilio, tu pronta ayuda en tus tribulaciones. Así que no tengamos temor, hermanos. Ay, es que el dólar sube y baja y que los aranceles y que... ¿Lo puedes solucionar tú eso? Entonces, ¿qué debemos hacer? Señor, tú tienes el control de todas las cosas. En ti confiamos, en ti descansamos. Yo tengo asuntos que no puedo resolver. ¿Qué hago, Señor? Aquí está. Así como el Rabasés fue delante del Señor y le dijo: mira, igual nosotros, Señor, mira lo que tengo, los problemas, lo que se me está presentando. Tú ve. Así que acudamos al Señor, hermanos. Mira, Marcos capítulo 4 nos deja ver cómo Jesús es Dios. No solo por las declaraciones de Pedro o de algunos, demostró su soberanía sobre todo y sobre todos. En Marcos capítulo 4, versículo 31, dice que el Señor les dice a sus discípulos: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Estaba en el mar de Galilea. Y Jesús iba de una costa a otra, del norte de Capernaum hacia el sureste del mar de Galilea, y así estaba. Pero aquí encontramos que el Señor les dijo: vamos a pasar a la otra orilla. Y ellos le obedecieron. ¿Sabían que aún obedeciendo al Señor pueden venirnos cosas difíciles? Porque a veces decimos: Señor, pues yo ando en integridad. Marcos capítulo 4, versículo 35. El Señor les dice: pasemos al otro lado, o sea, al otro lado del mar de Galilea. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Alguien se ha subido a una canoa aquí en Cuitzeo? Canoa, no estoy hablando de una lancha de motor, ¿no? Una canoa
con remos. Bueno, en el zoológico yo sé que varios se han subido. Pero imagínate que una canoa de ese tipo, o aún una barca más grande, el viento hace que las olas se levanten impresionantes y echen el agua adentro. Ahora, yo recuerdo los pescadores en mi pueblo, en el lago de Chapala, siempre llevaban unas cubetas o unos recipientes para cuando se les metía el agua, con eso la sacaban. Porque si se acumula una buena cantidad de agua, ¿qué le pasa a una canoa, a una barquita? Se hunde. Entonces aquí era una cantidad impresionante de agua. Dice que echaba el viento las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Se entiende esa palabra? O sea, se te ha tronado una tubería ahí en tu casa, en la cocina o en el baño, y que no la puedes parar, y en lo que llamas al plomero, ¿qué sucede? Y no alcanzas a cerrar la llave de paso, se te anegó. O sea, se te llenó de agua ahí. Las tierras de cultivo, a veces con una lluvia torrencial o algo, se llegan a anegar, quedan cubiertas totalmente de agua. Pues estas barcas que usaban Pedro, Juan y los discípulos, ya no aguantaban la cantidad de agua y sentían que se iban a hundir. Versículo 38. Y Jesús estaba en la barca. Pero ¿cómo estaba? Estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Diga, gloria a Dios. Deberíamos, ¿qué dijo Jesús? Aprendan de mí. En un punto dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero también aprendamos de todo lo demás. Estaba la tormenta, imagínate la barca, todo ese movimiento. ¿Y él cómo estaba? Dormido. En la popa. La popa es la parte de atrás. Lo demás era donde iban como hileras, ahí donde se sientan los que reman y ahí le dan duro a la remada. Pero la parte de atrás, la popa, quedaba como un espacio un poquito mayor y ahí se pudo recostar el Señor. Ahora, ¿el Señor se cansaba, sí o no? Porque fue verdaderamente un hombre como nosotros, pero verdaderamente Dios el Todopoderoso. Por eso ahí en Juan 4, también con la mujer samaritana, dice que se sentó junto al pozo porque ¿qué? Estaba cansado y tenía sed también. Por eso él nos entiende. Pero él estaba ahí y la barca moviéndose y él estaba dormido. Porque él es omnisciente, él sabe todas las cosas. Y él tiene el control de todas las cosas. Si Jesús está en la barca, es imposible que el mar más embravecido pueda hundirla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en la barca con el Señor? Si Él está ahí, aunque se mueva lo más que te haga hasta ponerte media histérica o histérico, no se va a hundir. Clama a Jesús, hermano. ¿Qué hicieron los discípulos? Vinieron y despertaron a Jesús. Ahora, en este punto él tenía su cuerpo humano. Se cansaba, dormía, había que despertarlo. Pero ahorita él tiene un cuerpo glorificado. Él ya no duerme, no descansa, no se distrae, etcétera. Podemos clamar a él en cualquier momento, donde quiera que estemos. Y entonces vinieron a él y él estaba ahí recostado en el cabezal y descansando, y ellos le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como diciendo, no nos cuidas. Bueno, los discípulos estaban en crecimiento, ¿sí o no? Y tú y yo también.
Bueno, Él sí nos cuida. Él tiene todo en su control. Nada se ha salido de su control. Ah, no, es que no ven las olas. Él sabía qué olas estaban entrando. ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Qué significa perecer? Nos estamos ahogando. Nos estamos ahogando, literalmente. Ellos sentían que se iban a hundir ahí, que no iban a llegar a la otra orilla. Versículo 39. Y levantándose, ¿quién se levantó? Jesús. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una alberquita tranquila. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos necesitaremos que el Señor haga eso en nuestras vidas? Porque yo los veo sonrientes y tranquilos, pero por dentro a lo mejor traen una olla de presión que está ya empezando a chiflar. Sé de cocina, porque también me ponen a cocinar. No, ahí me dice, cuando empiece a chiflar, en 15 minutos me le puedes apagar. Sí, no hay problema. Pero cuando empieza a chiflar esa olla, ¿qué significa? Que adentro está en ebullición el agua, muy caliente, y puede hasta explotar si no tienes cuidado. Y cuando sientas eso, dile: Señor, estoy a punto de explotar. Y en lugar de chiflar, clama a Él. Él dijo: clama a mí, yo te responderé, te ayudaré, te fortaleceré, te daré paz y tranquilidad. Él es el Todopoderoso. El viento, ¿de dónde viene y a dónde va? Dice la Escritura. Nadie sabe. O alguien sabe. Bueno, ya ahora con ciertos métodos decimos: este viene del norte, o viene, sopla del sur o del oriente. Pero ¿alguien sabe de dónde salió? No. Pero Dios sí sabe. Porque cuando Jonás no quiso ir a Nínive, ¿quién levantó el viento y las olas sobre esa barca? Una gran tormenta. Diga Dios. Así que Él tiene dominio sobre todo. Aunque los montes se muevan, exploten, los terremotos, los ríos, lo que sea, nosotros podemos estar tranquilos. Él tiene paz. Ahora, no vayas a querer atravesarte el río cuando viene una corriente, tampoco. Eso es tentar a Dios. Y la Biblia dice: no tentarás al Señor tu Dios. No, también debemos ser prudentes y sabios, ¿sí o no? Pero confiados en el Todopoderoso. Y les dijo, versículo 40, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo estaban? Asustados. Diga, muy asustados. Dígale de al lado: ¿por qué estás tan asustado? ¿Por qué estás tan desesperado? ¿Por qué estás tan ansioso, ansiosa? Les digo, ¿qué no tienen fe? Y yo creo que todos tenemos fe, ¿no? Tú estás aquí porque tienes fe. Pero hay que crecer en la fe, hermanos. Porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que, ¿quién dice, por qué están tan asustados? ¿Que no tienen fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este
que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Es Dios. Nadie puede controlar el viento y el mar. Pueden utilizar esos elementos para generar energía o algunas otras cosas, pero no pueden hacer que les obedezca. O le puedes decir a una nube, ya no sueltes agua. No. ¿A alguien le tocó granizada ayer? Creo que hasta en Tierra Caliente, que es caliente, hubo granizadas ayer. Así que nuestro Señor, nuestro Salvador, que dio la vida por nosotros, tiene poder sobre la naturaleza, los elementos de la naturaleza, sobre las enfermedades y sobre los demonios y sobre cualquier otra cosa, sobre toda cosa creada. Y si tú sigues leyendo ahí en Marcos capítulo 5, en ese viaje llegaron a la costa de los Gadarenos. Y había ahí un endemoniado, es muy famoso el endemoniado gadareno, que era muy violento. Aunque al principio dice que tenía un espíritu inmundo, al final ya con el desarrollo de todo el pasaje vemos que tenía una legión de demonios. Pero cuando Jesús desembarca y empieza a entrar en esa región de Gadara, dice que el endemoniado vivía ¿en dónde? En el panteón, entre los sepulcros. Y habían tratado de controlarlo y le habían puesto grilletes y cadenas, seguramente cada vez más gruesas, pero no podían. ¿Cuántos saben que nosotros no luchamos contra el enemigo? Nosotros dejamos que el Señor lo reprenda. ¿Y nosotros podemos expulsar a algún demonio? Sí, eso dice la palabra. Pero en general hoy en día poca gente está en esa condición. En este tiempo había varios. Y entonces este hombre era excesivamente agresivo, gritón, gritaba, chillaba, dice literalmente otro de los evangelios. Está en 3 de los evangelios. En otro dice que estaba totalmente desnudo y que agarraba piedras y se lastimaba con las piedras, no se daba en la cabeza, con piedras medias filosas se cortaba. Era un espectáculo atemorizante. Pero cuando llegó Jesús, cuando llegó Jesús, todo cambió. Dice que esta persona atormentada, estaba atormentado, corrió hacia Jesús y se postró delante de Jesús. Y a través de esta persona habló uno de los espíritus y le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Mira, los demonios saben quién es Jesús. ¿Y qué hacen? Doblan su rodilla delante de él. Y nosotros, sabiendo quién es Jesús, a veces lo menospreciamos, hermanos. No doblamos la rodilla, no lo honramos, no lo respetamos. Vivimos como bien nos parece, y eso es no respetar al Señor. Pensamos de las cosas de Dios como bien nos parece. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y pensar como piensa Dios. Sus pensamientos deben ser nuestros pensamientos. Y entonces llega y se postra y les dice: permítenos. ¿Cuántos saben que Él es el Todopoderoso? No nos saques y nos dejes ahí nada más, sin un lugar donde entrar. Déjanos ir a aquel hato de cerdos. Era una manada impresionante de cerdos. Dice que eran casi 2,000 cerdos. Tenían un buen negocio. Y el Señor, ¿qué dijo? Les doy permiso. ¿Quién es el que da permiso o no al enemigo? Dios, hermanos.
Y entonces dice que salieron de este hombre, se metieron en los cerdos. ¿Y qué hicieron los cerdos? Enloquecieron. ¿Cómo estaba el hombre? Enloquecido. En cualquier lugar, ciudad o pueblo, ves una persona así, dices, está bien loco. Enloquecieron los cerdos y estaban como en una pequeña colina que daba hacia el mar de Galilea, un acantilado, y dice que enloquecieron y corrieron y se desbarrancaron y todos se ahogaron. Y muchos se asustaron, otros se enojaron, pues perdieron su negocio. Pero ¿qué vale más, el alma de una persona o muchas toneladas de carnitas? Porque hace poquito hicieron, creo que en Tacámbaro, ¿no? Alguien hizo un caso de carnitas, creo que varias toneladas. Fue un evento. Bueno, ¿qué vale más, un alma o unos cerdos? Un alma. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿Por qué digo que se arrepiente un pecador? Porque fueron y les contaron a los de la ciudad todo lo que había pasado y vinieron. Y dice que estaba Jesús ahí y el que había estado poseído por esta cantidad impresionante de demonios, dice que estaba vestido, para empezar. Sentado, nunca lo habían visto, yo creo, sentado. Siempre andaba gritando y corriendo y agrediendo y asustando. Sentado, diga, bien equilibrado de su mente, con buen juicio, junto a Jesús. Yo creo que bañado, obviamente. Imagínate cuánto tendría así, sin bañarse, lastimado, arañado, golpeado, etcétera. ¿Cómo se vería el cabello? No, ya vestido, sentado y en buen juicio. Y se asustaron y le dijeron a Jesús, no, vete de aquí. Diga, qué increíble. En lugar de decirle, ayúdanos, queremos todos cambiar, le dijeron, no, vete de aquí, nos sales caro. Muchos piensan que es una carga en Cristo cambiar tu vida. Y muchos piensan, es que tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, mis amigos, mis gustos, mi esto, mi aquello. Piensan en lo que hay que dejar y no piensan en lo que se gana en Cristo Jesús. Lo que ganamos es ser llamados hijos de Dios. Lo que ganamos es ser perdonados de todos nuestros pecados y ser nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ya no me duele dejar el alcohol, las drogas, el andar haciendo cosas malas con otras mujeres, engañando, robando, maldiciendo, asustando a otros como hacía este personaje. Pero muchos por eso no vienen a Cristo hoy en día, porque dicen, no, cuesta mucho ser cristiano, tengo que dejar todo esto. Pero todo eso será de bendición, traerá satisfacción a las personas. Al final terminan llorando. Y muchos todavía hasta reclamándole a Dios. Como aquel ladrón, ¿te acuerdas que había 2 ladrones junto a él en la cruz? Uno terminó todavía viendo que él nunca había hecho nada malo y que estaba muriendo por los pecados de nosotros. Todavía maldecía y quería que le quitara sus problemas solamente. Pero uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. Imagínate el cambio. ¿Valdrá la pena? Y le dijeron, vete de aquí. No,
no nos conviene, no nos conviene. Y termino con esto. Este hombre, ahora que estaba en su cabal juicio, sentado, vestido y en su juicio cabal, le dice: Señor, yo quiero ir contigo. ¿Estaba bien, sí o no? Pero Jesús le tenía un encargo especial. ¿Cuántos saben que hay que hacer lo que el Señor nos diga? Le dijo: no, ve con todos los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y no solo a los de tu casa, fíjate, dice, a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Cuántos saben que Él ha sido muy misericordioso con nosotros? Y se fue, diga, y se fue, obedeció. Dile al de al lado: ¿y nosotros qué? Seguimos sin ser obedientes al Señor. Dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Era como un estado, como si fuera el estado de Michoacán. Ya no era solo en Gadara, sino en toda la zona. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Dale un aplauso al Señor. Así que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, tiemble, se sacuda y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas del mar y de los ríos, y tiemblen los montes a causa de su braveza. En Él está nuestra seguridad y nuestra confianza. Amén. Ponte de pie, hermano. Y piensa un poquito, hermano, hermana, ¿a qué le tienes miedo? ¿Quién te está intimidando? ¿Sennacherib? ¿El Rabsacés? ¿Quién te está intimidando? El enemigo hablándote ahí al oído: no va a pasar esto, Dios no te oye, no, Dios no te va a ayudar, no te va a sostener, ya está todo perdido, etcétera. ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a los siervos de Sennacherib? ¿Estás escuchando al enemigo? ¿Estás dejando de levantar el escudo de la fe y dejando que todos los dardos de fuego del enemigo te lleguen? Te vas a morir, te van a dejar, no te van a pagar, no esto, no aquello, no. Pero el Señor sigue diciendo: yo te ayudo y te fortalezco y te doy paz. ¿Cuáles son tus temores, hermano? ¿Cuáles son tus inquietudes? Ponlas delante del Señor, así como el rey fue al templo y le dijo: Señor, mira todo lo que me pasa, ve todo lo que está sucediendo a mi alrededor, ayúdame. Si es tu caso que has estado presionada, las cosas no te están saliendo como tú pensabas, levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, ya necesito tu ayuda en esta situación.
Hoy venimos y no es literal, pero como vinieron los discípulos y te despertaron en la barca, Señor, ayúdame, me estoy ahogando, nos estamos ahogando. Y te pedimos que tú reprendas al viento, a las olas, y que nos ayudes a pasar a la orilla con seguridad. ¿A quién iremos nosotros? Lo mejor es ir delante de ti, Señor. Ayúdanos, dile, ayúdanos. Ay, es que ya le he pedido mucho al Señor. Él no tiene problemas. Él no se satura como el internet y que ya no llega nada. Él no tiene ningún problema con escucharnos y ayudarnos. Dile, voy a confiar más en ti, voy a descansar más en ti. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro amparo. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche, porque el Señor va con nosotros. Gracias por tus promesas, por tu palabra que siempre nos alienta y nos anima a seguir adelante. Gracias, Señor. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada anhelo, yo cantaré de la bondad de Dios en mi vida. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada anhelo, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Pues vaya en la paz del Señor, hermano. El Señor tiene el control de todo y descanse en Él. Nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga.